Buenas tardes a todos. Hoy vamos a comenzar con el último práctico eh, previo al parcial, en las clases normales, porque recuerden que el viernes vamos a tener el práctico de números índices, el viernes en una clase especial, y el práctico de series de tiempo se va a dar en clases teóricas. Sobre lo que hace a muestreo de poblaciones y estimación, son conceptos que vamos a ver con más profundidad en Estadística 2. Sin embargo, y son dos temas totalmente distintos que están en dos prácticos distintos, sin embargo acá lo vamos a ver comprimidos en este práctico. Nos vamos a dedicar 5 ejercicios para muestreo y 5 ejercicios para estimación. En el caso de muestreo de poblaciones, o también llamado distribuciones de muestreo, distribuciones en el muestreo, lo que vamos a estudiar son las ventajas de lo que es tomar una muestra y la variabilidad o el comportamiento de las distintas medias muestrales que se saquen eh, de las distintas muestras que se sacan de una población. ¿Sí? Entonces la idea es poder ver la eficiencia o determinadas características de la media muestral y sus ventajas como estimador. ¿Sí? Eh, eh, en el caso de estos primeros ejercicios en sí, lo que nosotros vamos a hacer acá va a ser calcular probabilidades teniendo en cuenta el tamaño el tamaño de la muestra, ¿sí? Y teniendo en cuenta que conocemos la desviación poblacional. En función del tamaño de la muestra y de la desviación poblacional, vamos a sacar el desvío de la media muestral o el error de la media muestral, ¿sí? Que en función de esto se va a calcular como un ajuste entre o como una división entre lo que es el desvío poblacional y raíz de n, o sea, el tamaño de la muestra. A medida que va aumentando el tamaño de la muestra, todo este error de la media muestral va disminuyendo. ¿Sí? Entonces lo que vamos a calcular en todos estos ejercicios, ya sea tanto para medias muestrales como para proporciones muestrales, va a ser el comportamiento de la media o del indicador muestral. El precio medio de venta de las viviendas nuevas fue en una ciudad de 115.000 pesos durante un año. Acá está en dólares, pero bueno. La desviación típica o desviación estándar poblacional fue de 25.000 pesos. Se extrajo una muestra aleatoria de 100 operaciones de venta. Por lo que tenemos que la media fue de 115.000, la media muestral. ¿Estamos? Perdón, la media poblacional. ¿Sí? El desvío poblacional, 25.000. El error estándar de la media muestral, 2.500, y vamos a usar como estimador acá eh, el promedio de la media muestral, ¿sí? Como estimador estos 115.000. Entonces, a ver, nosotros no conocemos cuánto es la media poblacional. Acá vamos a usar esto lo que sale de la media de la media muestral. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral de los precios de venta fueran de más de 110.000 pesos? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral fuera mayor a 110.000 pesos? ¿Vamos? Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso va a ser estandarizar esto teniendo en cuenta que la estandarización, en vez de poner el error de la media, el error de la media poblacional va a ser el error de la media muestral. ¿Sí? Por lo que al estandarizar directamente, nos va a quedar la probabilidad de calcular un z que sea mayor a menos 2. ¿Sí? Eh, por lo que esto va a ser igual a 0,9772. ¿Va? Entonces, 0,9772 es la probabilidad de que la media muestral de los precios de venta fueran de más
de 110.000 pesos, suponiendo que se tomó una sola muestra de tamaño 100 y que la media muestral fue igual a 115.000. ¿Sí? En el ejercicio B, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral de los precios de venta estuvieran comprendidas entre 113.000 y 117.000? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Lo expresamos acá, lo pasamos a términos de Z, donde directamente acá siempre vamos ajustando 113 menos 115 dividido lo que es 2.500, ¿tá? Y vamos a tener que esa probabilidad es igual a 0,5763. ¿Tá? ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral de los precios de venta estuvieran comprendidos entre 114.000 y 116.000? Entonces, la probabilidad de que la media muestral esté entre estos y estos valores, lo estandarizamos y nos va a dar igual a 0,31. ¿Sí? Indique sin realizar cálculos en cuál de los intervalos siguientes es más probable que se encuentre la media muestral de los precios de venta. Entonces, si nosotros agarramos y sabemos que es 115.000 la media muestral, ¿tá? Entonces, ¿en cuál de los intervalos es más probable que se encuentre? Entre 113 y 115 va a estar de un lado, 115 a 117 va a estar del otro lado. 114 a 116, y acá nos fijamos que el 115 va a estar en el medio. ¿Sí? Por lo que, por más que acá dentro de estos cálculos que luego los hacemos para corroborar, llegamos a la conclusión que en este intervalo vamos a tener más probabilidad de encontrar la media muestral, ya que este se encuentra totalmente alejado de la media muestral. ¿Sí? Acá se ve con los números, se comprueba. ¿Tá? Supongo que una vez realizados estos cálculos, un amigo le dijera que es casi seguro que la distribución poblacional de los precios de venta de las viviendas nuevas en esta ciudad no sea normal. ¿Qué respondería? Y, miren, hay algo que se dio en teoría que es el teorema del límite central. ¿Sí? Y recuerden que la media muestral por el teorema del límite central se distribuye aproximadamente normal. O sea, cuando la muestra es grande, o sea, dicho en otras palabras, cuando la muestra es grande, podemos suponer que la media se distribuye aproximadamente normal. ¿Sí? Que la media muestra. En ejercicio 2, se tomó una muestra simple al azar de 16 directivos de empresa de una ciudad grande para estimar el tiempo promedio que tardan diariamente en desplazarse al trabajo. Se tomó una muestra de tamaño 16. Eso dio que la media muestral es igual a 87 y que la desviación estándar es igual a 22 minutos. ¿Sí? Entonces, la media muestral igual a 87. El desvío poblacional es igual a 22. El tamaño de muestra igual a 16. Entonces, lo primero que hacemos, que es lo que pide acá, calculamos el error de la media muestral o el error típico. Dividimos el error poblacional sobre raíz de n. ¿Sí? Nos va a dar un error de 5,5. Observen siempre, y eso lo van a ver en teoría, que la variación de la media muestral es mucho menor a la variación del desvío poblacional, porque la media muestral, digamos, su variación se va a ir haciendo más chiquita a medida que el tamaño de la muestra va aumentando, porque la media muestral representa un conjunto de valores individuales. En cambio, en la desviación poblacional, se tiene en cuenta en todas las observaciones. Vamos a tener muchísima más variabilidad alrededor de la media. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral sea de menos de 100 minutos? Entonces, la probabilidad de encontrar una media que sea menor a 100 va a ser igual a la probabilidad, y acá lo estandarizamos. Z menor que 2,36. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta que va a ser, en este caso va a ser 100 menos 87 dividido 5,50 para llegar a este. ¿Sí? Y acá vamos a tener el resultado. Lo mismo, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral sea de más de 80 minutos? Bueno, 80 menos 87 va a dar menos 7, dividido 5,5 va a dar 1.
menos 1,27. Y esta va a ser la probabilidad. ¿Vamos? Acá tiene mucho que ver con la metodología de lo que veníamos trabajando en distribuciones continuas, cuando vimos la normal. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral esté fuera del intervalo 85-95 minutos? Bueno, calculamos las dos probabilidades. De encontrar una media muestral que sea menor a 85, ¿sí? Y de encontrar una media muestral que sea mayor a 95 y la sumamos a las dos. ¿Vamos? ¿Sí? O sea, tengan en cuenta que acá simplemente lo que se está haciendo es sacar una sola muestra de un determinado tamaño. En función de eso, esa es una muestra. Entonces acá estamos calculando en el caso teórico de que podríamos tomar todas las muestras posibles y de esas muestras sacar una media, ¿cuál sería la probabilidad del comportamiento de esas medias? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad que la media muestral se encuentre? Por eso es que nos basamos en la media de una muestra. ¿Sí? Supongo que se toma una segunda muestra independiente de 50 directivos. Acá lo que va a pasar es que al aumentar esto, va a disminuir todo esto, por lo que de 5,5 baja a 3,11. Y todos los resultados anteriores que teníamos, digamos, se van a ajustar de una manera distinta. ¿Vamos? Por ejemplo, la probabilidad de encontrar una media muestral que sea menor a 100 nos va a dar igual a 1. ¿Sí? Ya va a ser algo prácticamente totalmente cierto. ¿Sí? Porque va a ser la probabilidad de encontrar una z que va a ser menor a 4. ¿Tá? ¿Por qué? Porque justamente a medida que n aumenta, más medias de muestra van a estar más cerca de la media de población. Y al aumentar el tamaño de la muestra, disminuye la variabilidad de las medias muestrales. Entonces acá se ve gráficamente cómo al ir aumentando el tamaño de las muestras, vamos a tener menor variabilidad de las medias muestrales, por lo que se va a ir achicando. ¿Por qué? Porque la media muestral se va a acercar a la media poblacional. A medida que la muestra cada vez más grande, es más representativa de la población. ¿Estamos? Y la media muestral que se saque de esa muestra cada vez más grande va a tender a ser más cercana a la media poblacional. Acá vamos a ver en el caso que tengamos una población finita. Cuando tenemos una población finita, son pequeñas situaciones que tienen que anotarlas. Al error de la media muestral tenemos que aplicarle un factor de corrección para la población finita. ¿Sí? Por lo que, ¿cómo se van a dar cuenta en el ejercicio? Les va a decir, en un curso de economía hay 250 estudiantes. Se pide a cada miembro una muestra aleatoria de 50. Entonces la muestra es de tamaño 50. ¿Sí? Supongo que la dedicación típica poblacional es de 30 minutos. Entonces hacemos todo de lo más bien. Sin embargo, tenemos que aplicarle el factor. ¿Por qué? Porque la población, el n, es finito. Y este factor va a ajustar el error. ¿Estamos? Por lo que en función de eso, vamos a hacer el resto de los cálculos. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral sea sea al menos 2,5 minutos superior a la media poblacional? Entonces, el resto se va calculando de la misma manera. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral sea más de 5 minutos inferior a la media poblacional? Y ahí directamente también la probabilidad de que la media muestral sea menor a la media poblacional menos 5 minutos. ¿Sí? Por lo que eso va a ser directamente igual a 0,0943. Y así vamos haciendo el resto de los ejercicios, de los puntos. Ahora, entremos en las proporciones. Un gerente, vamos a estudiar la eficiencia o el comportamiento de las distintas proporciones muestrales que nosotros en un aspecto teórico, en un marco teórico, podamos sacar de distintas muestras que calculemos. Un gerente de un gran grupo de hospitales cree que el 30% de todos los pacientes genera facturas que se cobran con 2 meses de retraso como mínimo. Se toma una muestra aleatoria de 200 pacientes. Entonces, nosotros acá vamos a decir que la proporción muestral se distribuye normal con los parámetros P y el desvío que va a ser P por Q dividido N. ¿Sí?
la proporción poblacional va a ser igual a 0,30 y el tamaño de la muestra igual a 200. Entonces, en este caso, el error típico lo vamos a calcular justamente con esta, este, esta fórmula, ¿sí? Donde directamente a la raíz de P por Q lo vamos a dividir sobre N, va a estar ajustado por el tamaño de la muestra. Entonces, este va a ser el error. Por lo que, si queremos hacer la estandarización, vamos a tener en cuenta la proporción muestral, la proporción poblacional y directamente el desvío de la proporción muestral, que lo vamos a calcular de esta manera. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción muestral sea inferior a 0,25? Y bueno, la probabilidad de que la proporción muestral sea menor a 0,25, lo estandarizamos y nos va a dar igual a 0,0614. ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción muestral sea superior a 0,33? Y en este caso la proporción muestral va a ser mayor a 0,33. Por lo que, si estandarizamos, nos va a dar igual a una z de 0,9258. Y así vamos avanzando en el resto de los ejercicios. Por último, en el caso de que directamente, lo mismo que vimos en el ejercicio 3, estamos trabajando con proporciones y tengamos una población finita, también vamos a aplicar el factor de corrección a el error de la proporción muestral. ¿Sí? Este va a ser el factor de corrección. Por lo que una fábrica tiene 428 obreros. Ahí ya les dice que la población es finita, de los cuales 239 están preocupados por el futuro de las prestaciones sanitarias. Listo, divido 239 sobre 438 y voy a sacar la proporción poblacional. Ahora, se ha pedido una muestra aleatoria de 80 de estos obreros que estimen la proporción poblacional preocupada por las futuras prestaciones sanitarias. Entonces, ¿cuál es el error típico de la proporción muestral preocupada? ¿Sí? Entonces, directamente calculamos P por Q o por 1 menos P dividido N. Y todo esto lo multiplicamos por el factor de corrección. ¿Sí? Luego estandarizamos teniendo en cuenta la fórmula de estandarización y llegamos al 0,1824. ¿Sí? ¿Y cuál es la probabilidad de que la proporción muestral esté comprendida entre 0,5 y 0,6? Vimos primero, siempre hablando de proporción muestral, acuérdense que la diferencia va a ser que esto va a estar ajustado, acá va a estar ajustado en el denominador cuando vamos a estandarizar por el error de la proporción muestral. ¿Sí? Lo pasamos a término de z y calculamos. Eso es en forma sencilla y simple lo que es distribuciones en el muestreo. ¿Vamos? Ahora, a partir del ejercicio 6, vamos a ver las estimaciones de intervalos de confianza, tanto para la media como para la proporción. Acá consiste simplemente con determinada información en la muestra que sacamos, ¿sí? Donde, por ejemplo, acá vamos a tener el tamaño de una muestra y vamos a tener la desviación estándar poblacional y vamos a tener la media muestral. Con eso vamos a querer, con una muestra, ¿sí? Esto ya es estimación de intervalo de confianza, es algo más práctico que distribución en el muestreo. Son cosas totalmente distintas, por eso nos separan las clases. ¿Sí? Por eso es que vamos a ver ahora la construcción, la estimación de un intervalo donde se encontraría la media poblacional, que no la conocemos, únicamente conocemos información muestral. ¿Sí? Entonces, un gerente de control de calidad de una fábrica de focos, se sabe que la desviación poblacional es igual a 100 horas. En una muestra de 50 focos se encontró una vida promedio de 350 horas. ¿Sí? Entonces, este es el desvío poblacional. Media muestral, tamaño de la muestra y media muestra. ¿Sí? Entonces, establezca una estimación de intervalo de confianza del 95%. O sea, nosotros vamos a tener una confianza que en el intervalo que nosotros construyamos, vamos a tener un 95% de seguridad que la media poblacional se va a encontrar en ese intervalo. ¿Sí? Si nosotros queremos tener mayor confianza, ¿qué es lo que va a pasar? Ya lo van a ver ahí con los resultados. Se va a incrementar el ancho del intervalo. ¿Sí? Porque vamos a tener menos precisión. ¿Vamos? ¿Ah? O como que va a ser menos arriesgada
digamos, la confección de la estimación. ¿Sí? Entonces, queremos asumir una confianza del 95%. ¿Sí? Por lo que, para calcular nuestros cálculos, vamos a trabajar con un Z de 1,96. En esta construcción de intervalos, así vamos a construir el intervalo, donde vamos a tener una media poblacional, ¿sí?, que va a tener un límite inferior y un límite superior. Entonces, directamente lo vamos a ir armando con la media muestral, con el nivel de confianza con el que estamos nosotros dispuestos a trabajar, con el desvío poblacional, que normalmente no lo conocemos, pero vamos a ver acá el ejemplo más simple donde vamos a suponer que lo conocemos, y el tamaño de la muestra. Entonces, con eso vamos a poder construir un intervalo. Entonces, ustedes observen que, ¿cómo calculo la Z? Y bueno, en función del nivel de confianza, si vamos a trabajar un nivel de confianza del 90%, vamos a tener esta Z. Un nivel de confianza del 99% es. Y la que normalmente trabajamos el 95%, que va a ser una Z de 1,96. ¿Sí? Esto lo sacan por la normal directamente. ¿Verdad? Calculan cuánto es esto. En función de esto, ¿sí?, calculan cuánto es el Z que te va a dar eso. ¿Está? No es una prueba a dos colas. ¿Está? Entonces, acá directamente reemplazamos los valores y vamos a obtener que con un 95% de confianza, con esta información de la muestra, la media poblacional se va a encontrar con 95% de confianza entre 322 y 377 horas. ¿Sí? Acá dice, la duración de la población de focos debe estar normalmente distribuida, sí, pero por el teorema del límite central, cuando el tamaño de la muestra es grande, nosotros podemos suponer que la media también se distribuye aproximadamente normal. ¿Sí? Explique por qué un valor observado 320 horas no estaría fuera de lo normal, incluso se encuentra fuera del intervalo de confianza que calculó. Y porque acá lo que tenemos que ver es la variabilidad. ¿Sí? Y 320 horas podría llegar a estar no dentro del intervalo, sin embargo podría ser probable que esté, ya que se va a encontrar únicamente 0,30 desviaciones estándar. Recuerden que siempre recomendaré cuando vayan estudiando y repasen la clase, esta clase queda grabada, entonces directamente luego pueden ir con sus tiempos analizando lo que muestra el punto. ¿Sí? Ahora, refieras al ejercicio 6. Esto es muy resumido. Vamos a explayarnos mucho más en estadística 2. Pero tenemos un práctico para cada uno de estos temas. Vamos a suponer que en la construcción del intervalo de confianza en la estimación, no es que vamos a suponer, vamos a saber que la población también es finita. Entonces, si la población también es finita, en este caso volvemos a recordar el factor de corrección para población finita, que es lo que tenemos que multiplicar por este error que vamos a tener, ¿sí?, que se va a multiplicar por la confianza, tanto en el límite inferior como en el límite superior. Entonces, directamente en ese caso, lo único que hacemos es lo mismo que nosotros habíamos calculado, lo ajustamos por el factor de corrección para población finita. ¿Sí? Y en función de eso, vamos a tener el intervalo donde se encontraría la media poblacional con un 95% de confianza. ¿Estamos? En sí, el resto de lo mismo. En la media muestral que sale de la muestra, el nivel de confianza que estamos dispuestos a asumir, el desvío poblacional y el tamaño de la muestra. ¿Sí? Luego, para el error, necesitamos saber el tamaño de la población. Supongo que las autoridades sanitarias creen que este año la epidemia de gripe será menor que durante el mismo periodo del año pasado. Se ha preguntado a los residentes de la zona metropolitana si esta noticia los disuadiría de vacunarse contra la gripe. Entonces acá lo que vamos a ver va a ser la construcción, pero para proporción. Vamos a construir, vamos a estimar un intervalo para proporción poblacional, con la proporción muestral que saquemos. ¿Sí? Entonces, si solo 40 personas de una muestra aleatoria de 2,46 declaran que ahora no se vacunaría, estime con una confianza del 98% la proporción de todos los residentes de la zona metropolitana
metropolitanas que ahora consideran necesario vacunarse contra la gripe. Ay, no sé si este ejemplo es bueno para este momento de pandemia. Tengan en cuenta que este ejercicio se hizo mucho tiempo antes. ¿Sí? Entonces, acá, por las dudas, un nivel de confianza del 98% va a ser un Z de alfa sobre 2 de 2,36. ¿Cómo construimos un intervalo para la proporción poblacional? P mayúscula, ¿sí? Límite inferior, límite superior. Nos vamos a basar en la proporción muestral, que en este caso, ¿sí? La calculamos como 40 dividido 246, que eso nos va a dar el 0,1626, más, menos, porque tiene en cuenta esto y esto, todo lo que es el error, ¿sí? Que en este caso va a ser el nivel de confianza, que va a ser el 2,326, y el error de la proporción muestral, ¿sí? Que va a tener en cuenta el tamaño de la muestra y la proporción muestral P por Q, digamos, 1 menos P. Por lo que la proporción poblacional con un 95% de confianza en función de la información de la muestra que nosotros extrajimos, se va a encontrar entre 0,1079 y 0,2173. Observen que a medida que ustedes quieren mayor confianza, va a ser mayor el Z, y en función de eso va a ser mayor el intervalo, ¿tá? Por lo que vamos a tener menor precisión de dónde se encontraría la proporción poblacional. ¿Vamos? Y si quieren menor confianza, estos límites se van a ir acercando entre sí, se van a ir achicando. ¿Vamos? Bueno. El director de publicidad de una cadena de restaurantes desea estudiar la proporción de estudiantes que conocen un comercial que se ha transmitido en radio y televisión durante un periodo de tiempo. Una muestra aleatoria de 400 estudiantes, muestra grande, indicó que 160 de estos conocían el comercial. Establezca una estimación intervalo de confianza del 95% de la proporción verdadera. Bueno, acá tenemos todos los datos. Con esto y con esto podemos sacar la proporción muestral, que es igual a 0,40, que es 160 dividido 400. 95% de confianza va a ser una Z de 1,96. Por lo que directamente con esta información vamos a construir el intervalo donde se encontraría la proporción poblacional. Acá fíjense que con 95% de confianza la proporción poblacional se encontraría entre 0,3520 y 0,4480. ¿Sí? Ahora, sobre el ejercicio anterior, suponga que la población real de todos esos alumnos es 3.250. O sea, va a ser el mismo ejercicio, pero ya te dan la población finita. ¿Sí? Entonces, el ejercicio es igual, pero directamente lo que se hace es se suma el factor de corrección, donde acá directamente se pone los 3.250 acá, menos el tamaño de muestra que era igual a 400. ¿Sí? ¿Ah? Por lo que, en función de eso, se va a hacer la misma estimación y vamos a sacar que el intervalo de la proporción poblacional va a estar entre 0,3550 y 0,4450. Acá, si se ponen a ver, no va a haber tantas diferencias en sí. ¿Saben por qué? Porque el tamaño de la muestra ya es significativamente grande. ¿Ah? Pero ustedes pueden probar, hacer un ejercicio acá donde el tamaño de la muestra puede llegar a ser 20 o 30, y esto también mucho menos, y ahí le aplican un tamaño poblacional, digamos, más grande, y ahí van a sacar que quizás la diferencia va a ser mayor. ¿Sí? Bueno, eso es todo con respecto a este